Hay historias en la Biblia que nunca llegan a sermones, personajes olvidados, enterrados en las líneas de cartas antiguas, pero a veces es precisamente allí, en el silencio de los despreciados, donde Dios escribe sus páginas más poderosas. Hoy conocerás Onésimo, cuando la gracia restaura lo que el mundo desprecia, un esclavo fugitivo, un ladrón, un hombre sin nombre, sin valor, sin futuro. Pero Dios tenía otros planes. Y al final de este vídeo descubrirás algo sobre esta historia que pocas personas conocen, algo que cambia por completo la forma en que vemos el perdón. Prepárense, porque esta no es solo la historia de Onésimo, es la historia de todos nosotros. La noche era oscura, no había luna, no había testigos, solo el sonido de sus propios pasos resonaba en el corazón acelerado de un hombre que sabía que no había vuelta atrás. Onésimo huyó, no porque quisiera aventuras, no porque soñara con la libertad. Huyó porque la vida que llevaba era insoportable, era un esclavo, una propiedad, un objeto con nombre, y esa noche decidió que prefería morir libre que vivir encadenado. No sabía que estaba cometiendo uno de los crímenes más graves de la época. Huir de un amo era traición, robo, deshonra. La ley romana era clara. Los esclavos fugitivos podían ser marcados, torturados y ejecutados. El mundo entero se volvería contra él, pero Onésimo no tenía nada que perder. Así que huyó. Se llevó consigo quizá algunas pertenencias de su amo Filemón, suficientes para sobrevivir unos días, suficientes para desaparecer, y desapareció. En el vasto imperio romano, un esclavo era solo otro rostro insignificante, otro despreciado, otro invisible. Pero había algo que Onésimo aún desconocía en aquella fría noche. Dios ve con precisión a quienes el mundo ignora, y su huida no era solo para alejarse de Filemón, era hacia algo, o mejor dicho, hacia alguien, que lo cambiaría todo para siempre. Roma, la ciudad más grande del mundo, el corazón del imperio, un lugar donde cualquier hombre podía perderse para siempre, y eso es exactamente lo que Onésimo intentó hacer. Acena era esta, calles estrechas, olor a comida mezclado con basura, multitudes hablando en diferentes idiomas. Onésimo caminaba pegado a las murallas, mirando hacia atrás en cada esquina. Tenía hambre, tenía miedo, tenía la constante sensación de que alguien lo reconocería. Sus ojos eran los de un animal acorralado. Le temblaban las manos, dormía en callejones, comía sobras. La libertad con la que había soñado era, en realidad, otra clase de prisión. Y fue allí, en el fondo, donde sucedió lo imposible. De alguna manera, y la Biblia no explica todos los detalles, Onésimo oyó hablar de un hombre, un prisionero, un predicador que hablaba de un Dios diferente, un hombre llamado Pablo. Quizás alguien mencionó su nombre. Quizás Onésimo ya había oído hablar de él en casa de Filemón. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Onésimo decidió buscarlo. Imaginen la escena. Un fugitivo entrando voluntariamente en una prisión. Una locura, ¿verdad? Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y cuando Onésimo se presentó ante Pablo, encadenado entre guardias romanos, algo en su interior se quebró. Pablo no lo juzgó, no lo acusó, no lo rechazó. En cambio, miró a los ojos de aquel esclavo fugitivo y vio lo que nadie más vio. Un hijo de Dios esperando nacer. Y allí, en una prisión romana, rodeado de cadenas y barrotes, Onésimo finalmente encontró la verdadera libertad. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo cambió la vida de un fugitivo el encuentro con un prisionero? La respuesta está en lo que sucedió después. Pablo habló, y Onésimo escuchó. Pero no fueron solo palabras. Fue algo que penetró más allá de la piel, más allá de la mente. Fue algo que tocó el alma. El apóstol habló de un hombre llamado Jesús, un hombre que también fue despreciado, rechazado, considerado inútil, un hombre que murió como un esclavo, crucificado, desnudo, humillado ante todos.
Pero este hombre era Dios, y murió para que personas como Onésimo, fugitivos, pecadores, marginados, pudieran ser llamados hijos, no por mérito, no por esfuerzo, sino por gracia, gracia pura, inmerecida y transformadora. Onésimo estaba acostumbrado a las cadenas, pero las peores cadenas no eran de hierro, eran las cadenas de la culpa, del miedo, de la vergüenza. Cargaba con el peso de todo lo que había hecho, de todo lo que había sido, y ese peso lo aplastaba. Pero cuando Pablo habló del perdón, de un Dios que no solo perdona, sino que restaura, algo irrumpió en Onésimo. Lloró, su orgullo se desmoronó, y en ese momento ya no era un esclavo fugitivo, era un hijo hallado. La Biblia dice que Pablo engendró a Onésimo en la fe. Esto significa que allí, en esa prisión, Onésimo nació de nuevo, no físicamente sino espiritualmente. La gracia de Dios en acción no solo perdonó su pasado, sino que transformó su futuro. Ahora tenía una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva vida. Pero aquí está lo difícil. La transformación mediante la fe no borra las consecuencias del pasado, nos capacita para afrontarlas. Y Onésimo estaba a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa posible. Onésimo era diferente, transformado, libre por dentro. Pero había una verdad que no podía ignorar. Filemón. El nombre aún dolía. Su rostro aún aparecía en sus pesadillas. Filemón era el hombre a quien Onésimo había traicionado, el amo de quien había huido. Y más aún, Filemón era cristiano, uno de los líderes de la iglesia primitiva. Un hombre que conocía personalmente a Pablo, un hombre que había abierto su casa para que la iglesia se reuniera allí. Esto complicó aún más las cosas, porque Onésimo no solo había huido de un amo, había huido de un hermano en Cristo. Sin siquiera saberlo, había lastimado a alguien que ahora formaba parte de su misma familia espiritual. Y Pablo lo sabía, conocía a Filemón, le tenía un profundo respeto, y ahora ante él estaba el esclavo que Filemón había perdido. ¿Qué hacer? ¿Ocultar a Onésimo? ¿Fingir que no había pasado nada? ¿Enviarlo a otra ciudad? No, Pablo sabía que la verdadera fe no rehúye las consecuencias, las afronta con valentía, con confianza, con la certeza de que Dios actúa incluso en las situaciones más difíciles. Antes de continuar, me gustaría hacer una solicitud rápida. Si esta historia te llega al corazón, dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas, y tú puedes ayudar a difundir este mensaje a más personas. Así que Pablo tomó una decisión. Onésimo necesitaba regresar, no como un fugitivo cobarde, sino como un hijo de Dios restaurado. Y para que eso sucediera, Pablo haría algo extraordinario. Pablo tomó una hoja de papiro, mojó la pluma en la tinta y empezó a escribir. Era una carta, breve pero conmovedora, dirigida a Filemón, y cada palabra fue elegida con cuidado, con sabiduría, con amor, porque esa carta no solo trataba de devolver a un esclavo, trataba de redefinir el significado del perdón. Pablo comenzó recordándole a Filemón quién era en Cristo, un hombre amado, un compañero de trabajo, un hermano. Luego, con delicadeza, Pablo presentó el tema difícil: Onésimo, el esclavo fugitivo, el hombre que causaba problemas. Pero ahora era diferente. Antes te era inútil, escribió Pablo, pero ahora es útil tanto para ti como para mí. ¡Qué cambio! Irónicamente, el nombre Onésimo significa útil, pero cuando huyó fue todo lo contrario. Ahora, sin embargo, transformado por la fe, finalmente hizo honor a su nombre. Pero Pablo fue más allá. Le pidió a Filemón que recibiera a Onésimo ya no como esclavo, sino como a un hermano amado. No como propiedad, sino como familia. Y luego vino la parte más atrevida de la carta. Si te ha hecho algún mal o te debe algo, cárgalo a mi cuenta.
¿Ves lo que Pablo hace aquí? Está asumiendo la deuda de Onésimo, se está poniendo en el lugar del culpable, está ofreciendo pagar el precio que otro debería haber pagado. Y eso es una imagen perfecta del Evangelio. Jesús hizo exactamente eso por nosotros. Pablo selló la carta, se la entregó a Onésimo, y ahora el esclavo fugitivo tenía en sus manos algo que podría salvarlo o condenarlo. Todo dependería de cómo reaccionara Filemón. Pero antes de llegar allí, había un viaje que hacer, y ese viaje sería el más largo de la vida de Onésimo. Cada paso era una batalla, cada kilómetro una guerra interior. Onésimo aferraba la carta de Pablo con fuerza, como si fuera un escudo contra el miedo que lo consumía. Regresaba, voluntariamente, al único lugar al que había jurado no volver jamás, al hombre que tenía todo el derecho a castigarlo, rechazarlo, marcarlo, y no había garantías, ninguna. Pablo había escrito una carta conmovedora, pero Filemón tenía la libertad de decidir, y Onésimo lo sabía. Su mente era un campo de batalla. Las voces del pasado gritaban: «Eres un ladrón, un traidor, ¿por qué crees que mereces el perdón?» Y esas voces tenían razón. No lo merecía, no según la justicia humana. Pero Pablo le había enseñado algo. La gracia de Dios no espera a que la merezcamos. Actúa precisamente cuando no la merecemos. Así que Onésimo caminó. Con miedo, sí. Dudoso también, pero con algo nuevo en su interior. La fe que transforma las historias. La fe que dice: aunque no vea el camino, confío en aquel que me guía. Y mientras caminaba, oraba. Quizás por primera vez en su vida, oraba de verdad. No palabras ensayadas, no rituales vacíos, sino el clamor sincero de un corazón que sabía que solo Dios podía transformar esa reunión. Cada día que pasaba, la casa de Filemón se acercaba más, y con ella la hora de la verdad. Onésimo no sabía qué pasaría, pero yo sabía una cosa: no estaba solo, y eso lo cambió todo. Por fin la casa, la puerta, el olor familiar, todo igual, y al mismo tiempo todo diferente, porque Onésimo ya no era el mismo hombre que había huido de allí. Latía con fuerza, el corazón casi se le salió del pecho. Los segundos se le parecieron horas, y entonces la puerta se abrió, y allí estaba Filemón. Sus miradas se cruzaron. Hubo silencio, un silencio denso, cargado de historia, dolor y tristeza. Onésimo le tendió la carta, le temblaban las manos. Filemón la tomó sin decir palabra, la abrió, empezó a leer, y mientras leía, algo sucedió. El rostro de Filemón cambió. La tensión en sus hombros se relajó, sus ojos se llenaron de lágrimas, porque no solo estaba leyendo las palabras de Pablo, estaba leyendo la historia de su propia vida. Filemón también había sido esclavo, esclavo del pecado. También había sido un fugitivo de la presencia de Dios. Y él también había sido alcanzado, perdonado, restaurado, por la misma gracia que ahora estaba ante él, implorando una oportunidad. ¿Cómo podía negarle a otro lo que Dios le había dado? ¿Cómo podía ser duro con Onésimo cuando Cristo había sido tan misericordioso con él? Filemón dobló la carta, miró a Onésimo, e hizo algo que el mundo jamás esperaría. Le abrió los brazos, no como un amo que recibe a un esclavo, sino como un hermano que recibe a otro hermano. El abrazo fue largo, lloró. No hicieron falta palabras, porque la gracia habla más fuerte que cualquier acusación. El perdón grita más fuerte que cualquier culpa. Y allí, en ese abrazo, dos hombres fueron liberados. Onésimo, de la vergüenza. Filemón, de la amargura. La reconciliación bíblica no se trata solo de olvidar el pasado. Se trata de construir un nuevo futuro juntos bajo la gracia de Dios. La historia de Onésimo y Filemón no terminó con ese abrazo. De hecho, ahí es donde realmente comenzó. Onésimo no regresó como esclavo. La tradición histórica nos cuenta algo sorprendente. Se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Algunos estudiosos creen que incluso llegó a ser obispo de Éfeso.
una de las iglesias más importantes de la época. De esclavo fugitivo a obispo, de despreciado a honrado, de inútil a útil, no porque lo mereciera, sino porque la gracia de Dios no desperdicia a nadie. Y Filemón, él también fue transformado, porque el verdadero perdón no se trata solo de liberar a la otra persona, se trata de liberarse uno mismo. Pudo haberse aferrado al resentimiento, pudo haber exigido justicia, pero eligió la gracia, y al hacerlo, se convirtió en un testigo vivo de que el Evangelio realmente funciona. La carta de Pablo a Filemón se ha conservado. Permanece en el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Es una de las cartas más breves de la Biblia, pero también una de las más impactantes, porque no solo habla de dos hombres del primer siglo, habla de todos nosotros. Todos éramos fugitivos, todos teníamos una deuda impagable, y todos recibimos una carta, no escrita en papiro, sino con sangre en el Calvario. Una carta que decía: pónganlo en mi cuenta. Jesús pagó nuestra deuda, y ahora nos llama no siervos, sino hermanos. No esclavos, sino hijos. La restauración espiritual siempre es así: eleva, nunca degrada. Edifica, nunca destruye, abre puertas, nunca las cierra. Así que esta es la verdad que debes sacar de este video. Onésimo fue despreciado. El mundo lo veía como basura, como un error, como alguien que debía ser descartado. Pero Dios vio a un niño. Y cuando Dios te mira, no solo ve tus errores, ve tu potencial. No solo ve de dónde vienes, ve a dónde puedes llegar. Quizás te sientes como Onésimo, un fugitivo, culpable, indigno. Quizás cargas con un pasado que parece demasiado pesado para ser perdonado. Quizás has lastimado a gente, has roto promesas, has cometido errores que no puedes olvidar. Pero la historia de Onésimo existe para decirte una cosa: no hay pasado que la gracia de Dios no pueda transformar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay persona que Él no pueda restaurar. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí lo nuevo. Esto no es solo poesía. Es una promesa. Es una realidad. Es lo que le pasó a Onésimo. Es lo que te puede pasar a ti. Así que deja de huir. Deja de esconderte. Deja de pensar que eres demasiado inútil, demasiado roto, demasiado sucio para que Dios te use. La gracia que transformó a un esclavo fugitivo en obispo puede transformarte a ti también. Y aquí está el secreto que prometí al principio. La historia de Onésimo demuestra que Dios usa precisamente lo que el mundo rechaza para mostrar su gloria. Él no busca a los calificados, Él califica a los llamados. Y tú estás siendo llamado ahora. Onésimo huyó, pero Dios lo alcanzó. Huyó, pero lo encontraron. Era inútil, pero se volvió esencial. Y todo esto sucedió porque la gracia nunca abandona a nadie. La pregunta ahora es: ¿dejarás que la gracia te alcance o seguirás corriendo? Si esta historia te tocó el corazón, te reto a hacer 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque las historias que transforman vidas merecen ser compartidas. Segundo, deja un comentario contándonos cómo te impactó esta historia. Tus palabras podrían animar a alguien que esté viendo la historia ahora. Y tercero, comparte este video, porque en algún lugar hay un Onésimo que necesita saber que aún hay esperanza. Recuerda, no te definen tus errores, te define la gracia que te ha alcanzado, y esa gracia restaura lo que el mundo desprecia. Que la historia de Onésimo te recuerde siempre. Cuando Dios está involucrado, ninguna historia se pierde. Hasta el próximo video, y que la gracia de Dios siga transformando tu vida.